Con seguridad todos en un momento o en otro hemos pensado en la muerte. Es que nos reta, nos genera preguntas, en muchas ocasiones nos genera miedo, pero siempre incertidumbre. A lo largo de la historia, todas las culturas de una u otra manera han tratado de entender la muerte, de darle una explicación, de saber si hay algo más allá. Pues bien, en este libro de Ricardo Silva Romero, Zoológico Humano, hay un viaje hasta la muerte y nos permite regresar de la mano de 8 personajes que viajaron al más allá y vienen para contarnos lo que encontraron. Hablemos de libros, hablemos de Zoológico Humano con Ricardo Silva Romero. Es un gusto y un honor de verdad poder compartir unos minutos con Ricardo Silva Romero, autor de Zoológico Humano, un libro que de verdad es impresionante por el tema que trata, por los personajes y por lo que representa. Ricardo, bienvenido a este espacio, hablemos del libro, gracias por atender la invitación. Mil gracias, Yolanda. Yo feliz de estar aquí conversando sobre el libro con usted. Bueno, pues hablemos un poquito de lo que es el libro para quienes no lo han leído y que seguramente se van a antojar después de esta charla. Es una historia de vida y de muerte, es una historia narrada por Simón Hernández, que es un escritor como Ricardo Silva. Muere y en su camino a la muerte se encuentra con 7 personajes que están en las mismas, que también cruzaron la frontera del más allá. ¿Qué es lo particular? En distintos momentos de la historia vienen de diferentes siglos y de diferentes realidades. Aparece una monja del siglo XVII, un sepulturero portugués del siglo XVIII, una mujer impostora francesa del siglo XIX que es apasionante porque tiene 1000 caras, también un boxeador que es un soldado alemán que muere en la Primera Guerra Mundial. Hay un astronauta que pisó la luna, una estrella de rock que se suicida, una profesora china que viene del futuro en donde la encierran a contar historias. Este me llama la atención como personaje porque es parte de un espectáculo futurista en un mundo que ha perdido la humanidad. Pues tal vez un rasgo de la humanidad precisamente es contar historias y aquí estamos en estas con Ricardo Silva Romero contando la historia. Son 8 novelas dentro de una novela. El libro nos pone a pensar, nos hace preguntarnos todo el tiempo si caminamos en la ficción o en la realidad. Nos da un paseo por todas las emociones humanas. Es un libro retador. Ricardo, hablemos de estos personajes. ¿Por qué estos 8 personajes? ¿Cuándo aparecieron? ¿Y cómo aparecieron? ¿Si llegaron en tropel, en manada o te fueron buscando uno por uno y poco a poco? Bueno, fueron llegando poco a poco, la verdad. Yo tenía en mente la idea de una historia en la que personajes de diferentes momentos de la historia y de diferentes culturas vivieran algo al mismo tiempo. Era una idea, como suena, vaga, un boceto simplemente, que se fue aclarando cuando encontré en la biblioteca de mi papá un libro que se llama Life After Life, un libro de un médico, Raymond Moody Jr., un libro publicado en el año 75, lleno de testimonios de gente que va a la muerte y regresa. En ese momento se me ocurrió que estos personajes que habían venido a mí poco a poco, pues vivieran eso en común, esa ida a la muerte y ese regreso, y esa ida a la muerte que significa un viaje a un lugar que está más allá del tiempo. Todos estos personajes de diferentes épocas, diferentes culturas, podían encontrarse entonces en un sitio que es, como verán quienes lean en el libro o quienes ya lo hayan leído, ya lo sepan, pues es un lugar como una trasescena de una obra de teatro en la que no está sucediendo pasados ni futuros, sino simplemente un presente constante. Allí se encuentran estos 8 personajes que me fueron llegando poco a poco y es lo que les sucede al mismo tiempo, la muerte. La muerte. Ahora, Ricardo, ¿cuál apareció primero y por qué 8 y no 10 o 5? Es decir, Sí, me apasiona mucho lo de los personajes, cómo se fueron juntando en la historia. sí, hay testimonios de encuentros usualmente entre 8 o 7 almas en la muerte. Eso a mí ya me definió el número de personajes. Hay Interesante, es decir, en incluso los relatos de personas que han ido al más allá y luego vienen y cuentan, dicen que se encuentran con 8, con 7, o que se sí, encuentran con como 7 y al final son con 8.
exacto, que se Ah, encuentran con 7 y al final son 8. Hay una imagen muy famosa de una película muy prestigiosa y muy bella, además, El séptimo sello, de Bergman, que es esa imagen de 7 almas bailando en la muerte. Pero eso, por supuesto, está sacado de muchos testimonios, de muchas referencias. En el discurso católico existen esos encuentros entre 7 almas observados por una octava. Entonces eso me definió a mí el número de personajes. Son 8 y entonces cada fase que cuenta Zoológico Humano, son 5 fases, pues tiene los 8, las 8 versiones de estos 8 personajes, pero son 9 capítulos porque siempre comienza y termina con el narrador que es Simón Hernández. que es Simón Hernández, que es escritor y que es apasionante, porque a mí me parece también que con Simón Hernández, de pronto Ricardo nos permite hacer un poquito de boyerismo al trasescena de lo que es escribir una novela, porque Simón cuenta cosas de las que le van pasando mientras va escribiendo, y eso me parece interesante. Arma como una especie de juego con el lector de complicidad sobre las cosas que va encontrando, los detalles que va buscando, cómo cuenta cada historia de manera diferente y particular. Hay una intencionalidad en eso, establecer esa complicidad con el lector, es decir, que sea un escritor el que cuente la historia. Sí, yo sí creo. En un primer momento a mí me parecía perezoso usar como protagonista un escritor y más aún un escritor bogotano, nacido en el 75, que se ha movido por las calles por las que me he movido yo, que ha tenido relaciones semejantes a las que he tenido yo. Eso me parecía en un momento dado muy fácil y lo he evitado en los libros que he hecho usualmente. Si no estoy mal hasta ahora, ningún personaje de los que me había inventado habían sido escritores. Pero en esta ocasión era muy importante porque quien narrara la ida a la muerte y el regreso tenía que poderlo hacer, tenía que ser competente, tendría que además haber aprendido algo sobre el mismo hecho de la escritura, el mismo hecho de la narración en ese viaje a la muerte. Me pareció que tenía que ser un escritor y me pareció que tenía que ser colombiano y además me pareció que volvía a la novela también una novela sobre el hecho de hacer novelas, que es, por eso la Sí, pregunta me parece tan importante, porque sí uno puede ver Zoológico Humano como una novela sobre hacer novelas, sobre un hombre, por ejemplo, que tenía 8 novelas adentro y las cuenta, y cómo funciona la cabeza de un novelista, cómo acude a tradiciones diferentes, por qué no acudir al siglo XIX, que fue el momento del esplendor de la novela como género, por qué no acudir al siglo XX y al cine, que el cine fue sin duda el gran arte del siglo XX. ¿Por qué no poner un pie en el siglo XXI y ver las series de televisión? En fin, todas estas novelas dentro de la novela también son modos de narrar, modos de hacer ficción que cada novelista y sin duda cada narrador, no solo los novelistas, pues llevan por dentro. claro. Ahora, hablando justamente de las 8 novelas, porque son 8 novelas en una, porque nos cuenta no solamente la historia de los personajes que coinciden en la muerte, sino que la novela nos va contando qué pasó con cada uno de los personajes, nos habla de su vida también. A mí me llama la atención, Ricardo, que son personajes muy distintos, personajes diferentes en el tiempo, pero vidas, no sé, sufridas, atribulados todos, todos como con cosas pendientes, con dolores. No sé si allí también hubo una intencionalidad o es que todas las vidas definitivamente tienen sus dolores y sus problemas. Esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que no era intencional. Y sin embargo, como ya de entrada el detonante de esos dramas, de esos 8 dramas, es tan fuerte que el detonante es su muerte, la ida Mm, al lugar de la muerte y el regreso.
pues realmente lo que significa semejante accidente es un estremecimiento muy grande en cualquier vida y, y cualquier vida descubre uno mientras las está escribiendo incluso, pues está sometida a unas fuerzas, a unas presiones, a unos reveses, a unos anhelos muy fuertes con los que hay que lidiar todos los días. Yo creo que no es incompatible la idea de poder estar feliz y al mismo tiempo estar viviendo un drama muy hondo, muy doloroso de la propia vida. Uno en un mismo día puede amanecer con el peso del mundo encima, pero también empezar a ser capaz durante una mañana, por ejemplo, de reconocer la belleza de la experiencia de estar vivo. Y creo que eso pasa con estos personajes. Tienen unas vidas duras, están viviendo épocas de tensiones muy grandes sociales, al mismo tiempo están queriendo amar y ser amados, al mismo tiempo tienen unos traumas de la infancia brutales, pero yo creo que, y por eso la pregunta me parece tan precisa, tan clara, tan importante, pues yo creo que eso es lo que nos pasa a todos y eso en un momento dado podría ensombrecer la experiencia de cada vida, pero no, eso lo Ujú. enriquece, la hace fascinante, la hace más bella aún y creo que es lo que pasa con el transcurso de estas vidas que hay allí en Zoológico Humano. Sí, 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 o sea, tienen problemas, tienen dramas, son personajes golpeados, pero al mismo tiempo yo digo también que la historia tiene mucho de amor y de sublime, porque me parece que también cada personaje tiene una relación muy particular con la muerte misma, con sus creencias, esa relación mística que se puede tener, y dentro de todos los personajes a mí me llama la atención precisamente la monja por eso, porque además Mm, cada personaje se enfrenta a la muerte desde la lectura de su propia creencia. ¿Sí? Desde lo que piensa cierto, y siente sobre la muerte. Entonces la monja, pues obviamente es esa relación con Dios. Pero me parece muy particular de la monja también el hecho de que ella luego cuenta la historia y mucha parte de la historia la tiene que contar de incógnito, si lo podemos decir así, firmando claro, como otra persona. Estamos en época Inquisición y todas estas cosas. Me parece que es un totalmente. personaje fascinante el de la monja, Ricardo, si nos podemos detener allí. ¿Cómo llegó la monja? La monja, yo podría decir que todos son mis favoritos porque cuando empiezo a Digo lo hablar de uno mismo. me parece mi favorito, pero entonces pasa uno a otro y también es su favorito. Pero la monja termina siendo la que narra todo, la que ve todo, la que predice a todos, la que los escribe a todos desde el pasado hasta el 2050. Em, y claro, lo tiene que hacer con identidades falsas, lo tiene que hacer con alegorías para no ser castigada por su iglesia, lo tiene que hacer asumiendo además identidades de hombre, porque en ese momento es imposible que una mujer y una monja aún más se atreva a decir todo lo que alcanza a decir. A mí me parece muy bello y muy doloroso al mismo tiempo el testimonio de cada místico, de cada mística, desde la Madre Josefa del Castillo hasta Sor Juana Inés, cómo lograban encontrar puntos comunes entre la poesía, la plegaria, el erotismo, el amor, la belleza, el dolor, con el mismo material de la palabra. Sí, cómo lograban la catarsis que promete el drama desde la poesía. Es de una belleza superior y esas experiencias de los místicos me parecen muy importantes, más aún en un tema como el de la muerte. La muerte es un clímax lleno de sentido en la vida de un místico y por eso la monja es fundamental Sí. para comprender todo este mural de la muerte que es zoológico humano.
Sí, es impresionante. Pues bueno, tienes razón. Todos los personajes son favoritos porque cada uno tiene su historia. Me he regocijado mucho con la profesora que viene del futuro, porque me parece que hay un sentido allí de lo que significa la humanidad. Entonces, este personaje viene del futuro y Ricardo en Zoológico Humano nos pinta un futuro en donde las máquinas han venido copando espacios que uno ya lo ve, Ricardo. Hoy Totalmente. le estamos soltando mucho más a las máquinas las decisiones. Ya le soltamos la decisión de cuénteme por dónde debo transitar, decimos a Waze. Ya no tomamos nosotros la decisión con intuición o lo que sabemos, sino cuénteme por dónde debo transitar. Búsqueme una pareja, le decimos a Tinder, búsqueme de Claro. tal cosa y le vamos soltando cada vez más cosas a las máquinas. Entonces, imaginarse un futuro donde una mujer que cuenta historias, una maestra que cuenta historias, se convierte en una especie de atracción tipo zoológico humano, me parece fuerte, me parece potente como Totalmente. relato de lo que vivimos hoy y de lo que puede venir, Ricardo. Totalmente, Yolanda, yo creo que el futuro tomado por las máquinas es hoy, es este, es lo que estamos viviendo y esa existencia de las máquinas, esa compañía de las máquinas, pues sí lo obliga a uno a repensar qué es lo que uno puede hacer que no puede hacer una máquina, qué es lo que podemos hacer nosotros libres de las máquinas. ¿Qué hace, y las respuestas tienen que ver siempre con el cuerpo y con el alma. Por ejemplo, soñar, por ejemplo, amar, por ejemplo, porque claro, Tinder nos puede conectar, pero finalmente el misterio existe apenas nos encontramos cara a cara, se restablece el misterio apenas hacemos contacto humano. Y finalmente, ¿qué es lo que descubre la profesora china de zoológico humano, la profesora tibetana de zoológico humano? Pues es la muerte lo que nos hace humanos. Las máquinas Sí. no mueren, las máquinas no pueden ir a la muerte y volver, las máquinas no tienen la sospecha de un misterio, de una trasescena en la que se nos va a revelar qué sentido tenía toda esta experiencia. Y hemos conseguido que las máquinas lo hagan todo, pero el misterio no lo hemos podido reemplazar por nada y es lo que descubre la profesora. Que me parece apasionante. Y además ese estar ligada con que parte de nuestra humanidad es contar historias me parece bellísimo. Para quienes amamos tanto las historias y amamos relatar historias también, me parece que es un gesto hermoso sobre eso también nos hace humanos, ese contar historias, Claro, el ser humano es el que muere, pero también es el que cuenta historias. Y veo a lo largo del libro, Ricardo, como un permanente llamado a tratar de entender qué es la identidad, y que es el ser humano. De hecho, el libro comienza diciendo uno sigue siendo uno cuando muere y habla de la claro, identidad y luego el muerto sabe que existe. O sea, el muerto sabe que está muerto y que existe. claro. Y luego hay un montón de guiños hacia la identidad, hacia lo que somos, a tratar de entender qué es eso que nos hace humanos. Uno sigue siendo uno cuando se sale de su cuerpo y lo humano es lo que muere. No sé si en esa búsqueda llegaste a alguna conclusión de justamente qué es eso que nos hace humanos, lo que muere solamente, o hay algo más en esa búsqueda que la Claro, veo yo a lo largo del libro de búsqueda de identidad. pues a mí me parece muy conmovedor como lo planteas. Yo sí creo que el ser humano es el animal que narra, el animal que hace ficción, que recrea la realidad, que recrea la experiencia de la realidad, que antes de la ficción es una mancha sin forma y gracias a la ficción se vuelve no solo posible, no solo evidente, sino además se vuelve comprensible emocionalmente. Yo creo que sí hay un tema que atraviesa a todos estos personajes, que es la identidad. Sí hay un tema que es muy importante para la novela, que es la existencia del individuo que no se impone, sino que se suma a causas colectivas. Cada personaje de estos está en un pulso con alguna colectividad, la monja con la iglesia, la impostora con la Revolución Francesa y con la democracia y el autoritarismo. Ahí hay una sociedad con la que ese individuo, esa impostora, está librando un pulso.
Luego la profesora en el año 2050 está librando un pulso con ese mundo de máquinas que además es una nueva república china al mismo tiempo, pero hay un individuo que sobrevive a todas estas colectividades y a todas estas sociedades. Hay una versión irrepetible de la vida humana en cada uno de estos personajes, que es una evidencia de que cada vida humana es irrepetible. Todo eso es muy importante para Zoológico Humano. Claro, y no es gratuito. El título del libro, quienes lo han leído ya lo sabrán y quienes se están adentrando o se van a adentrar en este libro van a notar que en varios momentos Ricardo menciona el zoológico humano, ese zoológico que de verdad ha existido históricamente, es decir, humanos convertidos en atracción para otros humanos. La mujer barbuda, los enanos, los grandes, los pequeños, los siameses, etcétera, y cómo en diversos momentos de la historia hemos convertido a los otros en parte del espectáculo. Pero a mí me llama la atención también que el zoológico humano aparece cuando en el libro se habla de la pantalla del teléfono. Y voy a leer alguna parte textual. Dice, la pantalla del teléfono, que a estas alturas ya es un órgano vital, vamos de titular en titular y vamos de perfil en perfil como quien iba e irá de celda en celda en un zoológico humano. Y en las cuentas de Facebook o Twitter o de Instagram o de TikTok o de Tinder, patéticas y tiernas, están las pruebas de que todo el mundo es raro y el que llame raro a otro es un imbécil, que me parece muy particular la manera como ese zoológico humano está presente de punta a punta en el libro. Y sí quisiera saber cuándo el libro empezó a llamarse Zoológico Humano. Se llamaba Zoológico Humano desde el principio. Yo quería eh, contar los zoológicos humanos, entendí que tenía una cantidad de personajes y eso ya hacía de la novela un zoológico humano. Em, Quería llegar al momento actual en el que, como está dicho en ese párrafo, cada quien arma su propia celda, su propio perfil de Facebook y se presenta a los demás con generosidad en muchos casos, con solidaridad en muchos casos, en otros con más mezquindad y con intenciones diferentes, pero usualmente hay un acto muy generoso y muy conmovedor, más que exhibicionista, muchas veces muy conmovedor. Es un acto solidario de gente que recomienda lo que le gusta, que Ujú. toma fotografías a lo que le parece bello y lo comparte. Hay también allí eh, el otro gesto que a mí me parece muy humano, que es el gesto de la solidaridad. Yo quería llegar hacia allá y también quería hablar de los zoológicos humanos, esas ferias horrendas que son el punto más bajo del pensamiento que se ha llamado colonialista, el pensamiento que descubre, conquista, coloniza, explota y habla de una forma ideal de ser humano, de una raza predominante o de una religión predominante y gradúa todo lo que no se le parezca de enemigo o de exótico. Y ese pensamiento colonialista pues llegó a exhibir seres humanos como si fueran fenómenos de la naturaleza y no sus iguales. ¿Qué es lo que sucede con ese pensamiento? Que es un Ujú. pensamiento que conduce a la violencia, sí, que gradúa a algunos de ideales y a otros de extraños y de enemigos y termina justificando la violencia contra todo el que no se parezca al proyecto eh, que se propone, a la nación que se propone, a la raza que se propone. Para mí los zoológicos humanos son el monumento vergonzoso a esa clase de pensamiento con el que se siguen librando muchos pulsos. Ese pensamiento también se Sí. convierte en unidades nacionales que se proponen o en patrioterismos, o hay Ujú. muchas maneras de poner en escena ese pensamiento que seguimos viviendo y hasta hoy seguimos combatiendo hasta hoy con las herramientas que da la democracia, digamos.
Sí, sí, es ese que es distinto, ese que es diferente, ese que viene de otro lado, a ese lo podemos agredir, porque además hay un proceso de deshumanización del otro, que es el primer paso Claro, para poder matarse en una guerra, considerar que el otro exacto. no merece vivir. Me parece que es súper interesante el planteamiento de Zoológico Humano. ¿Cómo ha sido, Ricardo, el encuentro con los lectores de Zoológico Humano? Hoy que precisamente también todas estas redes nos permiten una posibilidad inmensa de conectar directamente con los lectores en tiempo real y de saber qué mirada tiene cada uno sobre el libro. ¿Cómo ha sido ese encuentro? Pues para mí ha sido muy feliz, ha sido muy importante. Yo creo que yo seguiría escribiendo por el placer del trabajo, por el placer de la escritura. Yo creo que sería capaz de escribir novelas que leyeran 3 personas nomás, pero la conexión con los lectores desde que hay internet y desde que hay redes, para mí ha sido muy importante y creo que en la historia de autores y lectores no había sido nunca tan rico. Quizás en el siglo XIX, en las pequeñas ciudades del siglo XIX, se daba que los lectores se encontraban con sus escritores y los cuestionaban y les conversaban en las esquinas. Hay muchos testimonios de, por ejemplo, en la Bogotá del siglo XIX, de cómo se encontraban con José Asunción Silva los lectores y le pedían que les recitara eh, sus últimos versos, o con Julio Flores, o con Rafael Pombo, en esa Bogotá tan pequeña, pues todo el mundo sabía quién era quién y los escritores trabajaban para los que estaban en la calle. Yo creo que eso se revive, se reedita con las redes y es muy común que un lector le explique a uno su libro con una lucidez increíble, le revele cosas de su libro. Un lector común y corriente, de a pie, no un experto, sino un lector agudo, generoso, le diga a uno, vi esto en su libro, yo creo que es sobre esto, o otro lector se acerque y le diga a uno, oiga, ¿por qué no hace la segunda parte de este libro? Esto ¡Wow! creo que Buena podría, idea. y uno dice, buenísima idea, eso es muy Sí. interesante. Y así funcionaba en el siglo XIX y es una oportunidad extraordinaria para los autores atender a sus lectores como en la calle, porque yo creo que sí enriquece mucho y sí recuerda una cosa que es ideal de la literatura cuando funciona, que es que los lectores son los iguales de los escritores, de los autores, que un libro brillante en manos de un lector mezquino, pues hasta ahí llega. Y un libro, digamos, competente, bien hecho, en manos de un lector muy generoso puede ser una obra maestra. Un lector pone en escena un libro como puede, como quiere, y claro, puede hacer de un libro algo maravilloso. Sí, sí, sí. Es que se recrea en cada lector Exacto, el libro y toma vuelo propio y vida propia y cada personaje toma claro. vida propia y se convierte en mil personajes posibles de acuerdo con la mirada del lector. Me alegra mucho que Ricardo va a hacer como tutoriales y acompañamiento para los lectores. Eso me parece apasionante. Es decir, es seguir construyendo con los lectores la historia, de alguna manera. Claro, yo siento que de vez en cuando me pasan estos libros así. Hay otro que se llama El hombre de los mil nombres, otro que se llama El libro de la envidia, que es sobre el asesinato de José Asunción Silva, justamente. Y son libros en los que de pronto los lectores aparecen y dicen, oiga, yo necesito que usted me explique algo. Yo en este libro he ido más despacio porque siento que hay que ir más despacio. Y a mí me parece legítimo que se me hagan esas preguntas y ahora me pareció legítimo con las preguntas sobre zoológico humano acompañarlas como hay audioguías para los museos, por ejemplo, como estar ahí pendiente y decir, bueno, voy a decir qué puede uno leer sobre el mundo de cada personaje, por ejemplo. El mundo del enterrador Cardoso, pues Buenísimo. ahí está Voltaire y está Leibniz y está Sí. Alexander Pope. Hay unos pintores que le ayudarían a uno a ver ese paisaje y eso me parece que es legítimo y cada vez más posible en esta época y más interesante cuando los lectores volvemos a estar en los escritores estamos otra vez en las esquinas con los lectores, pues
podemos conversarlo sin distancias, sin amaneramientos. Yo creo que la literatura se distanció mucho, los escritores se distanciaron mucho de los lectores durante mucho tiempo y esta es una muy buena oportunidad para estar cara a cara otra vez. Eso me parece maravilloso, establecer ese diálogo constante y permanente. Esta es la segunda charla que tenemos con Ricardo Silva Romero sobre zoológico humano y he quedado con la misma sensación, Ricardo, que nos falta mucho, de modo que Yo seguro que volvemos también, a conversar, yo estoy listo. sí, es que es un libro con muchos libros y de verdad es un libro en el que tenemos que hablar de historia, además, porque eso me parece apasionante de las guías. Cada personaje tiene su contexto histórico, pero además todos los guiños a la literatura a lo largo de todo el libro están allí, seguramente algunos de los autores preferidos de Ricardo, en fin, hay mucho por explorar. Espero que con esta charla, Ricardo, pues sean muchos los lectores que se vayan asomando y vayan llegando y de repente pues hacemos una tercera parte de pronto. Yo Pero de feliz y verdad que aquí listo. ha sido un gusto, Ricardo, volver a conversar y seguir conociendo en detalle el zoológico humano. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Para mí una gran alegría. Mil gracias, Yolanda. Es Ricardo Silva Romero, autor de Zoológico Humano, un libro que en realidad son 8 novelas en una, que explora el más allá, que explora lo que pasa. Después de la muerte, los 8 personajes se asoman y vuelven para contarnos qué encuentran allí. Pero es además una historia de la vida humana, es una historia de las emociones humanas, es una historia que nos conecta con lo profundo de lo que somos, que no cambia en esencia, aunque cambien los tiempos, con nuestras bondades, con nuestros elementos sublimes, con nuestras mezquindades. Habla del amor también, de la violencia que está presente en varios de los episodios. Por eso es un tratado tan interesante para que de una u otra manera, entre todos, aprendamos a entendernos como seres humanos. Muy recomendado este libro de Ricardo Silva Romero, Zoológico Humano. Hablemos de libros.